Tema 10. La teología, ciencia de la fe. La teología es fe que busca entender. No es únicamente fe creída sino también fe pensada. Es por tanto una actividad intelectualmente rigurosa, que se lleva a cabo con sentido creyente y a la vez con sentido crítico y científico. El método de la teología es una cuestión fundamental para su carácter científico de una actividad intelectual. En el caso de la teología, los contenidos son los misterios revelados, que marcan la propia metodología del quehacer del teólogo, distinta de otras ciencias. 1. El carácter científico de la teología. A lo largo de la historia del pensamiento humano se han dado modos diferentes de entender la ciencia, en función de las ideas sobre la inteligibilidad del mundo y la capacidad de la razón humana para conocer la realidad de las cosas. Según lo que se entienda por ciencia, se afirmará o no el carácter científico de la teología. Así como durante siglos la teología ha mantenido un claro estatus científico, no solo era considerada una ciencia, sino la más elevada de las ciencias. En la modernidad, la concepción reductiva de la ciencia ha negado en buena medida el carácter científico a la teología. 1.1. Argumentos que niegan su carácter científico. Falta de planteamiento crítico. Se rebate a veces la pretensión científica de la teología diciendo que ésta tiene que aceptar necesariamente la revelación divina como fuente incondicionada de conocimiento a la que no se pueden hacer preguntas, lo cual contradice se afirma normas fundamentales de la cientificidad crítica. Carece de evidencia. Otros sostienen que los principios teológicos carecen de evidencia y que por lo tanto la teología es semejante a un saber construido sobre arena. Puede contribuir a edificar el espíritu, pero no merece el nombre de ciencia. No verifica sus conclusiones. Se afirma también que la teología no verifica sus conclusiones y que no puede entonces originar en la mente la certeza que produce lo que ha sido válidamente comprobado. Es un conocimiento poco desarrollado. Ciertos pensadores han despreciado el carácter científico de la teología por considerarla un tipo de conocimiento que correspondería a un estadio infantil e inmaduro en el desarrollo intelectual de la humanidad. A Comte, siglo XIX. No habla de una realidad demostrable. Dios es como una simple idea en la mente humana, cuya realidad es indemostrable, aunque se acepte su existencia por motivos religiosos y éticos. No sabemos, dicen, si Dios es un ser real. Este Dios así concebido se limita a ser la fuente última de los valores humanos y el garante de su victoria en el más allá. La fe no debe ser científica. Incluso desde el mismo campo teológico, algunos autores no han aceptado la naturaleza científica de la teología. Afirman que entenderla como ciencia la hace demasiado humana y con ello resultaría alterado el carácter puro y desinteresado de la adhesión amorosa que es propia de la fe. En la segunda parte de nuestro siglo se han reiterado las objeciones contra el carácter científico de la teología, esta vez por parte de la teoría crítica de la sociedad, T.H.W. Adorno, J. Habermas, y del denominado racionalismo crítico, K. Apar, H. Albert. A partir de una concepción de la ciencia como actividad que tiene como fin la adquisición de conocimientos, y de ideas particulares sobre la razón y la sociedad, estas corrientes alimentan la oposición a las pretensiones de validez científica y cognoscitiva y de legitimidad racional, por parte del saber teológico. La teología es ideología. Al pretender justificar la fe dada y servir a la Iglesia, la teología se entiende a sí misma, dice algunos, como una especie de ideología. Ha de acudir, por tanto, a factores argumentativos de tipo extrarracional, y a la persuasión retórica. La teología desempeña así una tarea y un papel puramente funcionales respecto a la fe y a la praxis eclesiástica. No sería, por lo tanto, ciencia sino ideología. Para muchos autores modernos, la teología no puede ser ciencia, sencillamente porque los objetos de fe se consideran a priori como irreales y no aptos para un tratamiento intelectual riguroso y objetivo. Estas consideraciones adversas a la cientificidad de la teología se han reforzado históricamente por el hecho de que la teología misma ha perdido hace mucho la condición hegemónica que disfrutaba en la cultura europea. La verdad del saber, que antes se buscaba y se hacía a partir de lo teológico,
se pretendió encontrar después a partir de la ciencia positiva, y la enciclopedia de la Ilustración. Ocupó culturalmente el lugar de la Summae. Muchas objeciones contra el carácter científico de la teología se han formulado. Desde una concepción positivista de la ciencia. Importaba ante todo la utilidad de reunir y procesar datos mensurables y numeables. Cuando se desarrollaron en la Edad Moderna las ciencias sectoriales individuales, tales como la astronomía, las matemáticas, la física, la biología, etc., se las concibió como ciencias exactas, es decir, ciencias que ya no preguntaban acerca del qué o la esencia o la causa de las cosas, sino acerca del cómo y del para qué. Esta concepción positivista de lo científico ha sido drásticamente revisada y ha recomenzado una búsqueda tímida pero suficiente de valores y objetivos últimos, así como la formulación de interrogantes sobre el sentido de la realidad. El positivismo ha fracasado por no tener en cuenta la fundamentación última del saber. 131.1.2. Fundamentación del carácter científico de la teología. Decimos que la teología cristiana es ciencia porque es una exposición racional y coherente de un objeto bien preciso como son los misterios revelados, examinados a la luz de principios bien definidos, que termina en una comprensión más honda de esos misterios. Los esfuerzos más amplios y sistemáticos para fundamentar el carácter científico de la teología cristiana se desarrollan a lo largo del siglo XIII y tienen a Santo Tomás de Aquino como uno de los principales protagonistas, aunque no el único. Fundamentación de Santo Tomás de Aquino. Esto. Tomás adopta el concepto aristotélico de ciencia y trata de demostrar que ese concepto cuadra satisfactoriamente a la teología. Arranca de la idea de Aristóteles, para quien las ciencias humanas se encuentran ordenadas y jerarquizadas entre sí, de modo que, en algunos casos, esa jerarquización afecta a los principios o bases de la ciencia. Mientras hay ciencias que parten de principios evidentes para la observación y el conocimiento inmediato, hay en cambio otras que proceden de principios no evidentes por sí mismos, sino que son objeto de demostración o fundamentación en otra ciencia. Estas últimas ciencias se hallan por lo tanto subordinadas o subalternadas a las primeras. En base a estas nociones, Santo Tomás define la teología como ciencia subalternada de la ciencia de Dios y de los bienaventurados. El teólogo no puede comprobar por sí mismo las verdades afirmadas por la ciencia superior, subalternante, pero acepta esos contenidos y a partir de ellos inicia y desarrolla su trabajo. Esto. Tomás llega a dos importantes conclusiones. En cuanto desarrollo ordenado de los contenidos de la fe, la teología es ciencia en sentido verdadero y propio. No hay obstáculo para reconocerle carácter científico, análogamente a cómo se le reconoce a las ciencias humanas, que no fundan ellas mismas su objeto y dependen para ello de otras superiores o fundantes. Los principios de la teología, los misterios divinos son máximamente evidentes en sí mismos, y su luz opera a favor de la claridad y certeza teológicas. En cuanto ciencia dependiente, subalternada, poseída por un sujeto que no tiene al mismo tiempo la ciencia superior, es decir, la ciencia de Dios y de los bienaventurados, la teología es ciencia verdadera pero 132 supone una referencia permanente a la ciencia superior, a la que aspira como meta última en el más allá. La tradición teológica de tipo agustiniano. La tradición agustiniana, representada principalmente por San Buenaventura, se distingue de la idea tomista de ciencia teológica a causa de mantener una noción diferente de felicidad o bienaventuranza última. Al ser un desarrollo de la fe por el que se incoa en esta vida la existencia futura, la teología debe tener ya, según el agustinismo, una ordenación y con naturalidad respecto al acto supremo de felicidad eterna, que consiste aquí precisamente en amar a Dios, felicidad radicada en la voluntad. Por eso la teología nunca puede ser teórica o científica, y para guardar la continuidad con la vida eterna de la que es germen, debe considerarse un don de Dios. 2. La ciencia teológica. Si partimos de una concepción básica de la teología como fe que busca entender, puede afirmarse que la teología está en condiciones de reivindicar su carácter específico y propio como discurso sobre Dios dotado de sentido. Es
Posible la teología como ciencia. La teología manifiesta su condición científica. Porque identifica y tiene en cuenta claramente los principios, revelados, de los que parte en su reflexión. Porque circunscribe con precisión su campo de estudio, que se centra en la realidad y la realización de la autocomunicación de Dios en Jesucristo. Porque procura atenerse a una metodología rigurosa y cada vez mejor comprobada en su coherencia interna, que muestra la ausencia de contradicción en los principios y axiomas. Porque se esfuerza en mostrar la homogeneidad y corrección en el modo de derivar los datos obtenidos a partir de los principios. Este esfuerzo incluye la determinación precisa de las relaciones entre las afirmaciones teológicas, la experiencia religiosa acumulada en la Iglesia, y las observaciones y análisis de carácter histórico y social. Porque los conocimientos que obtiene son comunicables de manera ordenada y sistemática. 133. La existencia de dogmas no supone un lastre para el carácter científico de la teología. El dogma es, por definición, punto de partida para la reflexión sobre la fe. La verdad dogmática admite preguntas, que permiten a la teología ser ciencia del desarrollo histórico e intelectual de esa verdad. Ni siquiera la actividad científica más pura que pueda concebirse, se desarrolla con autonomía e independencia absolutas de presupuestos intrínsecos, institucionales y sociales. La buena teología es consciente de sus condicionamientos, que le vienen impuestos por la presencia del misterio, inabarcable, y por las limitaciones del lenguaje. La cientificidad y el rigor de la teología nunca es un logro plenamente adquirido, y el saber teológico siempre puede y debe acercarse un poco más al ideal de ciencia, sin perder su carácter específico de sabiduría creyente. Necesita por eso confrontarse con el modo y estilo científicos de otras disciplinas profanas y con los rasgos generales de la teoría normativa de la ciencia. Sin esta confrontación comparativa y orientadora, la teología no conseguiría precisar lo que debe hacer y seguir haciendo, para llamarse y ser verdaderamente ciencia de la fe. 3. La teología, ciencia de lo real. El hecho de que el lenguaje de la fe manifieste un cierto carácter simbólico, no significa que las doctrinas cristianas, Dios trino, creación, revelación, alianza, encarnación, redención, resurrección, iglesia, etc., representen simples especulaciones simbólicas. El símbolo lingüístico es aquí manifestación de una realidad misteriosa que nos alcanza y que alcanzamos a través de signos humanos. Las categorías de verdad y falsedad se aplican realmente a las proposiciones teológicas. El lenguaje de la teología no es ficticio ni se reduce a una función simplemente orientadora. Afirmaciones como, Dios ama a los hombres, o, los hombres perviven después de la muerte, describen hechos verdaderos que repercuten directamente sobre la existencia humana. Sabemos por experiencia que la religión y sus contenidos son objeto habitual de actitudes cognoscitivas, acerca de los objetos teológicos y de la religión. Los hombres creen, se muestran incrédulos, dudan, aceptan, esperan, temen, aman. 134.4. Dimensiones especulativa y práctica de la ciencia teológica. La concepción científica de la teología exige entenderla como un hábito preferentemente especulativo, dado el importante papel que la razón desempeña en ella. Pero la teología no es una suma de teorías ni una ciencia dedicada a elucubraciones de gabinete. Posee respuestas últimas a cuestiones vitales para el cristiano y para todo hombre, y debe suministrar luces al entendimiento y dirección a la conducta. La teología es por lo tanto también ciencia práctica que debe informar la existencia del creyente, nutrir su vida espiritual, y motivar e impulsar en él la difusión de la fe cristiana, junto a otras manifestaciones de la vida eclesial. La teología contiene excelentes energías y posibilidades para contribuir a la edificación de la misma Iglesia y a la transformación de un mundo que debe abrirse a los valores públicos del reino de Dios. 5. La teología como sabiduría. Además de ciencia, la teología cristiana es sabiduría, es decir, está por encima de la información y también del simple conocimiento. Su mirada a la realidad es más penetrante que la mirada filosófica o científica, que consideran las cosas solo por lo que son.
La teología es conocimiento de todas las realidades divinas y humanas a través de la causa primera, que es Dios mismo, principio del orden universal. Ve las cosas todas de modo holístico y subespecie a eternitatis. Se esfuerza por penetrar en el plan divino. Al penetrar en el sentido de los seres y de los acontecimientos según la visión de Dios, la teología se hace acreedora al nombre de sabiduría y puede desempeñar respecto a las ciencias humanas un papel de unificación y síntesis, sin que ejerza por ello ninguna clase de tutela sobre ellas. Nos dice que no basta detenerse en el conocimiento superficial de las cosas creadas y se ofrece como alma de un proyecto civilizador cuyo eje sea el conocimiento de Dios como origen, centro y fin del mundo y de la vida humana. 6. La teología y algunas ciencias sobre la religión. La teología se distingue netamente de otras ciencias que tienen parcialmente su mismo objeto material, tales como la ciencia de las religiones, la historia de los dogmas, la filosofía de la religión y la psicología religiosa. 135. La ciencia o historia comparada de las religiones se ocupa en describir el origen, las formas, los contenidos y el desarrollo de las diferentes religiones y cultos que existen o han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Se apoya en los recursos que le facilita el método histórico y no suele pronunciarse acerca del valor intrínseco de las instituciones religiosas que estudia. La historia de los dogmas cristianos parte de la base de que, en cuanto a expresión humana de los misterios sobrenaturales, las fórmulas dogmáticas han sido fijadas por la Iglesia a lo largo de un proceso intelectual y espiritual que ha tenido lugar en el tiempo. La historia del dogma estudia las fases de ese proceso de formulación dogmática, que son un aspecto muy importante en la historia y el desarrollo del pensamiento cristiano. Esta disciplina es una fuente destacada de la teología. La filosofía de la religión estudia la esencia de la religión, las bases del hecho religioso, social e individual, en la naturaleza del ser humano, y los criterios racionales de verdad en asuntos de religión. La teología no puede ser asimilada a esta ciencia, ni por su objeto, que es el misterio de Dios conocido a través de la revelación, ni por su método, que no busca explicaciones históricas ni filosóficas y se apoya en una razón que trabaja en el interior de la fe. La psicología de la religión describe la experiencia religiosa del creyente y los procesos interiores por los que el individuo desarrolla su vida espiritual y logra la unión con Dios. La teología puede tener en cuenta datos facilitados por la psicología religiosa, pero no coincide con ella, porque su tarea consiste en estudiar los datos objetivos de la revelación tal como los propone la Iglesia. 7. Relación entre la teología y las ciencias positivas. Nos referimos no solo a las relaciones externas entre teología y ciencia positiva, o entre teólogos y científicos, sino principalmente a la relación interna y de fondo entre la ciencia de la fe y el mundo del saber profano y empírico. Hemos de partir de la idea básica, ya recogida anteriormente, de que el cristianismo ha sido siempre acogedor respecto a la razón humana y ha adoptado generalmente una actitud positiva hacia las ciencias. Los conflictos surgidos en el siglo XVII con motivo de la emancipación de las ciencias exactas y naturales, y simbolizados más o menos adecuadamente en el caso Galileo, representan una cierta crisis temporal dentro de las relaciones entre ciencia y fe, pero 136 no han sido la última palabra en estas relaciones. Hoy podemos hablar no solo de reconciliación entre teología y ciencias positivas, sino también de cooperación y conciencia de complementariedad. La ciencia moderna se basa en principios que forman parte irrenunciable de la cosmovisión cristiana, tales como la naturaleza inteligible del mundo creado, que puede por tanto ser investigado por la inteligencia humana, y el carácter contingente de ese mundo, que, al no consistir en procesos necesarios, exige la experimentación para ser adecuadamente investigado. La ciencia humana puede suministrar a la actividad teológica rigor, orden y valiosas informaciones, mientras que la teología encuentra el sentido último de la ciencia positiva y proporciona a ésta las bases y perspectivas adecuadas para desarrollar su trabajo. Hay muchísimos campos en los que teólogos y científicos pueden y deben colaborar. Cada vez se plantean más las llamadas cuestiones fronterizas,
como son por ejemplo, el origen del mundo, la aparición del hombre, la relación cuerpo-alma, la conservación de la naturaleza. La ética del desarrollo económico, etc., en las que los análisis científicos deben interpretarse dentro de un horizonte de comprensión teológico. 8. El método teológico. El método o modo de proceder en la investigación de la verdad científica es muy importante para cualquier disciplina o rama del saber. Existe una gran afinidad entre el método de una ciencia y el objeto del que se ocupa. Método. Es precisamente vía o camino intelectual hacia un campo determinado del saber humano. El método no determina ni construye el objeto de la ciencia, pero influye decisivamente en el éxito o fracaso de la investigación sobre ese objeto. Debe ser, por tanto, adecuado a la naturaleza de lo que se busca. La evolución del método teológico se encuentra muy vinculada a la historia de la Iglesia, y también al desarrollo de la cultura y del pensamiento profanos. Sus etapas corresponden además, en líneas generales, al predominio sucesivo, aunque nunca excluyente en la concepción global de la teología, de la función sapiencial, siglos XII, científica, siglos XII-XX, y práctica, siglo XX. 9. La estructura del método teológico. La teología dogmática ha usado habitualmente desde el siglo XIX un modo de proceder que se apoya en dos componentes o fases esenciales metodológicas. 137 Busca la comprensión científica de la revelación a través de dos caminos estrechamente vinculados entre sí, teología positiva y teología especulativa. No debe olvidarse que ambas tareas no son separables, y que no serían posibles como dos actividades aisladas entre sí. Los momentos positivo y especulativo de la teología forman una cerrada unidad. 9.1. Teología positiva. La teología positiva analiza lo que se denomina auditus fidei, es decir, el conjunto de datos, afirmaciones y comunicaciones que forman el depósito revelado, para examinarlos con detalle y descubrir el sentido preciso de cada uno. La teología positiva se dedica en primer lugar a estudiar y conocer con detalle y rigor las fuentes propias del quehacer teológico, que son principalmente la Sagrada Escritura y la tradición. Entra así en posesión de los elementos que debe usar a continuación en su fase especulativa. Si un teólogo desea saber, por ejemplo, cómo llega el hombre a ser santo ante Dios, deberá antes de todo analizar el sentido que la Biblia y la tradición dan a términos como fe, gracia, santidad, justicia, hombre pecador, hombre justo, conversión, arrepentimiento, buenas obras, mérito, retribución, etc. Su reflexión especulativa depende del análisis positivo que haga de las fuentes. La fase positiva de la teología procura entonces determinar y establecerlo que Dios ha revelado y cómo lo ha revelado, es decir, si lo ha hecho directa o indirectamente, de modo explícito o implícito, con expresiones oscuras o claras, etc. Las doctrinas reveladas no se encuentran todas en la Escritura y en la tradición con la misma nitidez, y es necesario con gran frecuencia un trabajo de interpretación de términos y expresiones. La teología positiva es así la ciencia del contenido integral de la revelación, que intenta determinar y trazar toda la historia documental del objeto creído. En su revelación, su transmisión y su proposición. Desea conocer, por así decirlo, el cuerpo o la forma externa del dato revelado, con el estilo metódico y exhaustivo que es propio de las ciencias positivas. No lo hace por deseos de erudición o de cultura, sino para llegar a una inteligencia más honda de la palabra de Dios. La preocupación del teólogo por el dato positivo que necesita para su trabajo no debe entrañar positivismo, o atención a los datos por sí mismos y aislados de su marco dogmático y espiritual. El teólogo positivo no es un filólogo, ni un arqueólogo, ni un historiador, ni un crítico literario. Los elementos bíblicos, patrísticos, litúrgicos, etc. se ordenan a integrarse en la exposición de la doctrina dogmática, con el fin de hacerla 138 más clara, amplia y profunda. El teólogo positivo se sirve de los métodos filológicos e históricos como teólogo. Partiendo de la fe, estudia la revelación y sus testimonios a lo largo de los siglos.
Reviste gran importancia para el progreso de la teología que exista solidaridad y colaboración entre exégetas, historiadores de la doctrina cristiana y dogmáticos. 9.2. Teología especulativa. La teología especulativa se ocupa del intellectus fidei, es decir, de comprender los datos y articularlos en un edificio intelectual coherente. El momento positivo y el especulativo, dos aspectos indispensables y complementarios de la teología. De nada serviría reflexionar sobre datos inciertos o no suficientemente comprobados e interpretados. Pero unos datos excelentemente conocidos en sí mismos no nos descubrirían, sin embargo, el significado de la revelación sin una reflexión especulativa sobre ellos. La teología positiva sin la especulativa sería un ejercicio enumerativo de mera erudición filológica e histórica. La teología especulativa sin la positiva podría resultar un trabajo mental desarrollado en el vacío. La inteligencia de la fe es como la coronación del trabajo teológico, pero es un punto de llegada que nunca se alcanza del todo. Aunque este momento de la teología se suele llamar especulativo o sistemático, hay que tener en cuenta el carácter aproximativo del saber teológico, que excluye el logro de un sistema cognoscitivo propiamente dicho. La investigación teológica científica debe hacerse en un clima de veneración religiosa hacia el misterio, en humilde recogimiento ante la trascendencia de la fe, con sobriedad y sin atrevimientos racionalistas, ya que la inteligencia de la fe no puede ser tratada como si fuera el objeto propio de la razón humana. Lo recuerda el Concilio Vaticano y cuando afirma, la razón, ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, piadosa y sobriamente, alcanza por don de Dios alguna inteligencia, y muy fecunda, de los misterios. Nunca, sin embargo, se vuelve idónea para entenderlos totalmente, de 1796. 10. Desarrollo y aplicación del método teológico. Los teólogos han buscado en los últimos decenios un modelo, o modelos, de proceder teológico que permita integrar las exigencias de la racionalidad crítica de la cultura secular y los contenidos de la tradición creyente que viven en la comunidad cristiana. 139. El esquema metodológico general de la teología se puede resumir en los siguientes puntos. Fijar los datos de la revelación. Determinar las cuestiones que esos datos suscitan, en sí mismos o en relación con la experiencia creyente del hombre y del mundo, y reflexionar sobre los datos, con ayuda de una visión determinada de la realidad. A partir de este esquema, la teología puede adoptar una variedad extraordinaria de opciones metodológicas concretas. El método teológico ha de partir de unos presupuestos necesarios. Una recta concepción de la teología como fe que busca entender, lo cual exige a su vez la realidad de un Dios vivo que actúa libremente en la revelación histórica, y se acepta y percibe en el acto de creer. Debe reconocer asimismo la capacidad de la razón humana para conocer la quinta verdad y penetrar el sentido último de las cosas con la ayuda divina. Y ha de usar un tipo de filosofía que acepte la realidad del mundo y no entienda la fe como mera creación de la conciencia religiosa del creyente. Este método debe ser además un procedimiento de integración de elementos experienciales, hermenéuticos, filosóficos y pastorales, dentro de un marco eclesial. Determinados métodos privilegian de tal manera algunos de estos aspectos, que los convierten de hecho en opciones excluyentes de los demás. La concepción y aplicación adecuada del método teológico puede regirse, al menos, por los criterios siguientes. No existe un paradigma metodológico único que pueda o deba considerarse la forma científica de la teología. Deben existir, por el contrario, diversos modelos y opciones, dado que no hay un método teológico ideal, y la teología necesita de esa variedad y complementariedad metodológicas para su desarrollo. Todo método teológico comprende el auditus fidei y el intellectus fidei. Es decir, ha de contar con la presencia irreductible del depósito de la fe como materia prima y dato no cuestionable, y con la razón humana, capaz de establecer contacto con la verdad, y de transmitirla mediante el lenguaje. 140. Todo método contiene aspectos falables y provisionales, que, llegado el momento, deben ser superados. El método no es inalterable, y de ahí deriva un régimen de búsqueda continua.
Suele progresar por enriquecimiento de lo anterior, lo cual supone la adición progresiva de nuevos elementos y perspectivas, pero también la eventual sustitución de esquemas operativos antiguos por otros mejores. En el método teológico no se pueden separar, formal y asépticamente, modo y objeto. Ambos son correlativos e inseparables. No es posible conocer o percibir el misterio cristiano sin una cierta participación afectiva del sujeto que conoce. El objeto no es nunca en teología un producto del método. El objeto es condicionante, no condicionado, y vive al margen de los procedimientos usados para aprehenderlo. El método teológico incluye necesariamente la consideración de la incidencia de la doctrina cristiana en la vida del creyente, de la comunidad y de la sociedad eclesial. Es decir, no se desarrolla a nivel puramente mental o abstracto. Tiene en cuenta la experiencia espiritual, trata de enriquecer la vida cristiana, y busca establecer contacto con la cultura